En las dos almas de Bernardo Larraín Mate, ¿dónde eres más feliz? La familia me inculcó tanto el bichito empresarial como la cosa pública. ¿Cuál es tu mirada filosófica frente a la desigualdad de ingresos? La naturaleza humana está en el fondo que se generan espontáneamente desigualdades. Las personas aspiran, ¿no es cierto?, a desarrollarse, a crecer. Si estáis trabajando, ¿no es cierto?, de analista en un área de CMPC, sueñas con llegar, ¿no es cierto?, al lugar más alto de la administración de una empresa. ¿Qué minuto tú crees que Chile se jodió, como se dice en términos más burdos? ¿En qué momento Chile perdió el rumbo, dejó de crecer, nos acostumbramos a la mediocridad? ¿Cuál crees tú que es ese punto de inflexión donde de tener un país vigoroso que era líder mundial en crecimiento económico, en destrucción de la pobreza, en generación de empleo, en aumento de salario, nos movimos a un equilibrio de mediocridad muy profundo? Yo creo que el punto de inflexión se empezó a producir antes se habla siempre del 2014, la presidenta Bachelet, con reformas que resultaron demostrar de que no fueron buenas para el crecimiento como muchos anticipamos, digamos. Pero básicamente creo que vienen atrás, ¿por qué? Porque de alguna manera ese conjunto de ideas que se trajeron al debate público y tomaron protagonismo y fueron posturas bien dominantes, por así decirlo, tiene que haberse generado un vacío antes para que esas ideas se instalaran. Si una regulación no es empática con la complejidad del sistema que regula, termina parando el engranaje, digamos. Yo creo que eso pasó en Chile. ¿Cómo ves la narrativa de los empresarios? ¿Estás conforme con lo que se percibe de ellos? ¿Crees que falta más filo? ¿Crees que falta una cohesión más grande de cuál es el proyecto de los empresarios en Chile? ¿Una visión más unida? Ha cambiado. Yo creo que hay más empresarios en el fondo, por ejemplo, que al mismo tiempo que son líderes de empresas y que tienen que dedicarle mucho tiempo y energía y cabeza a liderar sus empresas, están participando más en lo público. No era fácil entusiasmar a personas hace 15 años atrás, digamos, de que se metieran en la SOFOFA, que asumieran liderazgo, en fin. Y hoy día se está dando con más fluidez, digamos, eso. Hoy día está Rosario Navarro, antes fue Ríjar, en fin, en SOFOFA me refiero después de que yo fuera presidente, y me parece que se está dando con más fluidez y hay más interés, hay más postores, digamos, para ese tipo de roles de liderazgo, así que eso es positivo. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Bernardo Larraín Mate. Y quiero partir, Bernardo, además de agradecerte por estar acá. Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Preguntarte, en las dos almas de Bernardo Larraín Mate, el manano Bernardo Larraín en el sector privado, que está full hoy día, de presidente de una gran compañía, versus el Bernardo Larraín Mate de políticas públicas, de debate. ¿Dónde eres más feliz? La firme. La firme yo creo que son cuestiones complementarias. Me gusta la combina. Yo siempre, de repente hay gente que me pregunta con mucho entusiasmo de, oye, ¿por qué no te dedicas a la cosa pública? Y yo respondo, yo soy del mundo empresarial, pero creo que desde el mundo empresarial tenemos que participar activamente de la cuestión pública. Tuve un tiempo en ICARE, ahí empecé a agarrar el bichito y tomar conciencia de la importancia de hacerlo. Y después, bueno, me presidencia SOFOFA 4 años y después de dejar la SOFOFA, claro, podría haberme ido 100% a la empresa y decidí fundar este pequeño boliche que se llama Pivotes, Centro de Incidencia, porque creo que en el fondo finalmente la política es demasiado relevante para dejársela solamente a los políticos profesionales, digamos, parlamentarios, personas que están en el gobierno, y todos tenemos que tener por lo menos un cierto porcentaje de tu capacidad, de tu energía, de tu tiempo, creo yo, destinarla al debate público. Y esa es mi convicción y me motiva la combinación. Claramente le dedico más tiempo hoy día, sobre todo que estoy presidiendo CMPC, le estoy dedicando mucho tiempo a CMPC, tenemos hartos desafíos, pero nunca dejo de dedicarle tiempo a través de pivotes, digamos, a básicamente participar del debate público. Y fue muy traumático el episodio de CMPC con la colusión y cómo te ha tocado hoy día liderar una empresa que ya dejó atrás ese episodio, pero cómo ha sido el proceso personal para ti de tener que en su minuto vivir con esa crisis y hoy día liderar esa empresa. Bueno, una de las cosas que hizo bien CMPC a partir de esa crisis, digamos, que fue muy profunda y muy dura para la compañía, fue básicamente hacer una pega muy, muy sistemática, muy así consciente de que nunca se borran esas heridas, sino que simplemente hay que vivir con ellas, de superarla, de generar en el fondo cambios de gobierno corporativo, y hoy día en el fondo sentirse totalmente una empresa libre, con espacio para crecer, para desarrollar su negocio. Y por supuesto que siempre está esa crisis, digamos, porque es una crisis bien dura y profunda, que fue grave lo que ocurrió, pero creo que lo bueno que se hizo, quienes me antecedieron, digamos, fue liderar la compañía para que al mismo tiempo que enfrentaba esa situación, siguiera creciendo, siguiera desarrollando su negocio, creciendo fuera de Chile con mucha fuerza. Y hoy día me toca a mí iniciar un nuevo ciclo en CMPC. Tú en su minuto fuiste de los pocos que también habló, ¿no? De la familia, como que diste una entrevista alguna vez, ¿no? Sí, varias veces, entre otras cosas, porque no mucho tiempo después de la crisis que de CMPC, a pesar de yo estaba más involucrado en el mundo energético, digamos, claro. Mi responsabilidad dentro del grupo fue muy concentrada en Colbún. Yo fui gerente de Colbún, presidente de Colbún.
Después, bueno, me fui a la Sofofa y ahí solamente quedé como director de Colbún, pero obviamente una empresa muy, muy cercana a la familia Mate y por lo tanto me sentí muy, muy afectado con lo que pasó. Y básicamente, efectivamente me tocó hablar porque de hecho, no mucho tiempo después me tocó lo gremial. candidatearme para la presidencia de la Sofofa, digamos. Y obviamente en ese periodo previo, que habían otros candidatos, se me preguntó, se me desafió, se me escrutó. Y obviamente di la cara y siempre respondí con mucha humildad, digamos, de que en parte lo que tenemos que tener conciencia todos quienes nos toca liderar alguna organización es que sea una empresa, sea una organización filantrópica, sea un partido político, son organizaciones complejas compuestas por seres humanos que somos tan imperfectos como los que estamos en esta sala, digamos, y por lo tanto siempre existe el riesgo de que todas estas cosas empiezan de repente como tratar de hacer un atajo frente a una situación apremiante que te imponen los mercados y esos atajos lo así una vez, digamos, y después se empieza a normalizar y lo que es increíble es que muchas veces ocurren estas cosas, se invisibilizan, se normalizan y pueden perdurar por un tiempo muy elevado. Entonces yo creo que hay que tener mucha humildad y conciencia de pensar que las empresas, piensa tú una empresa que tiene 20.000 empleados en 9 países del mundo, que a través de sus contratistas alcanza 40.000 las personas que trabajan de alguna forma para CMPC. Obviamente es difícil pensar que como ocurría en los tiempos cuando una empresa se fundó por una persona que conocía cada esquina de la empresa y las personas que trabajan con él, es difícil que cuando las empresas se crecen y se complejizan y se institucionalizan, poder asegurar, digamos, de que en ningún rincón de la compañía en esos 9 países no esté ocurriendo una mala práctica. Claro. Entonces hay que tener mucha humildad para reconocer eso y estar muy alerta. ¿Cómo fue para Bernardo Larraín ser hijo de Patricia Mate, a quien yo me declaro un admirador profundo, de tu madre, y pertenecer a esta familia, una mezcla de políticas públicas, muy empresarial? ¿Cómo fue tu infancia y tu padre también, un economista que estuvo muy cercano al mundo de las ideas de la economía, más de la política económica? ¿Cómo marca eso tu personaje hoy día? En el fondo, tus gustos por lo público, estas dos almas, que yo creo que hay pocos, yo conozco a varios empresarios chilenos, y hay pocos que haya visto con tanto gusto por lo público como tú. O sea, en el fondo yo creo que hay ahí genuinamente, además eres intelectualmente muy inquieto, te gusta leer, hay un placer en el debate público tuyo de ti, probablemente eso se ve plasmado en Pivotes, pero ¿qué rol jugó tu madre, tu padre, la cuna, la familia, esta familia que además es bien en Chile conocida? En fin, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue ese? ¿Tú eres el mayor? Yo soy el segundo. El segundo. Soy el segundo de una hermana mayor. Bueno, mi madre, obviamente todo el mundo, así como tú, hay muchas personas que la admiran y que le tienen mucho cariño porque es una mujer no solamente muy destacada en lo que hizo, tremenda, profesionalmente, en educación, en pobreza. Bueno, le tocó presidir en el fondo una institución educacional que tiene 17 colegios, sigue vinculada en el fondo a una fundación, ella es la Fundación Olivo, que hace básicamente una serie de apoyo a distintas iniciativas en ámbitos de espacios públicos, y muy profesional, educación y cultura. Así que bueno, mi madre, claro, de repente uno camina por la calle y siempre lo saluda a alguien y dice, oye, mándale a saludar a tu madre, que la admiro mucho. Y eso obviamente yo te tengo mucha admiración, muy, muy orgulloso de ser hijo de Patricia Mate, digamos. Y probablemente ella me inculcó el bichito de lo público. Ella siempre que escribo una cartita de 2 líneas, digamos, la primera fan que me celebra la cartita y que bueno que usted, Bernardo, esté, ¿no es cierto?, no solamente dedicándole a CMPC, que hay tantos desafíos, que está tan complejo el momento, y se dé el tiempo para escribir una cartita dando su opinión en algún tema público. Así que yo creo que ese bichito claramente me lo inculcó mi madre y pura admiración con ella, digamos. Y bueno, mi padre, que de repente él se queja que está siempre medio sumergido al lado de mi madre, fue bien importante en nuestro grupo empresarial, digamos, porque él trabajó muy cerca con mi abuelo era el fundador, y le tocó un periodo 60, 70, 80, donde él fue una persona muy de confianza de mi abuelo, y bueno, él fue uno de los arquitectos de que nuestra familia, digamos, pasar a tener el 55% de las acciones MPC. Siempre se presume que CMPC es una empresa que efectivamente fue fundada por unos Mate, don Luis Mate Larraín, digamos, el fundador, el año 20 y algo, tiene 105 años la empresa. Pero esos Mate, este señor se murió muy joven, entonces la empresa básicamente pasó a ser propiedad de miles de accionistas. Los Mate dejaron de tener el control de la compañía. Y mi abuelo, siendo también Mate, no sé si decirle casualidad, porque obviamente era pariente de los anteriores, de a poquito fue tomando posiciones en MPC, comprando acciones
Y mucho tiempo después pasó a ser el controlador de la compañía. Y en ese proceso de inversión, de comprar acciones, mi papá fue muy protagonista. Y por lo tanto, lo que hoy día tenemos, digamos, mi abuelo, mi padre, mis tíos, hicieron una pega impresionante, digamos. ¿Y Así cómo son que, de personalidad los dos? Tu papá y tu mamá, ¿cómo son? ¿Se podría describirlo? muy distinto, porque mi mamá es todo eso, totalmente sociable, en fin, le encanta, la invitan a cualquier lado y parte al tiro, en fin, mi papá tiene, yo también tengo algún rasgo de mi papá en el sentido que soy menos sociable, soy menos por así decirlo, expansivo en comentarios, en fin, mi papá es bastante más probablemente tímido, yo también era bien tímido, de hecho, cuando mis amigos del colegio me veían en Sofofa hablando públicamente de distintas cosas, digamos, se sorprendía, me agarraban para el deseo, digamos, me decían, y tú que el colegio ni siquiera abrí la boca y ahora estás ahí ¿Y por participando qué te en todo dicen tipo. Marano? Creo que la teoría es que mi hermana mayor, ¿Cómo se llama cuando ella? éramos muy chicos, Patricia, Ya. igual que mi madre. Cuando éramos muy chicos me decía hermano y hermano derivó en manano. Esa es Ok. la teoría. Esta es Así la que Patricia, está ahí tú, después está Magdalena, la Magda, sí, y que también está muy metida en educación ella. ella también Y está Jorge está también. apoyando, claro, ella tiene una fundación también, mi hermana Magdalena, Con mucho que trabaja horario. con los apoderados, para ayudarlo en el fondo Mucho horario. a ayudar a sus hijos, digamos, a estudiar, etcétera, etcétera. Y está Jorge. Y Jorge, sí, que está dedicado en parte a sus negocios personales, tiene negocio, es bien fanático de la música, entonces tiene un sello de música, Está mucho en el mundo de la cultura, ¿no? tiene un sello, tiene una fábrica de vinilo, está muy metido en la cultura, trabajó de hecho en el Ministerio de Cultura Sí, po. del presidente Piñera I, creo, cuando el ministro era Luciano Bruscoque. Así es. Así que en eso están. También se dedica a la empresa bastante, es director de Softis, de una empresa que es una filial de CMPC que se dedica 100% a los productos de consumo masivo. Así que bueno, Si te llevaran- la familia me inculcó tanto el bichito empresarial como la cosa pública. Si te llevara al tema de la narrativa de los empresarios hoy día en Chile, fuiste presidente de la SOFOFA, eres una persona inquieta. ¿Cómo ves esa narrativa? Si nosotros tomáramos, claro, está el mundo político, está el mundo social, pero el mundo de los empresarios, ¿cómo ves la narrativa de los empresarios? ¿Estás conforme con lo que se percibe de ellos? ¿Crees que falta más filo? ¿Crees que falta una cohesión más grande de cuál es el proyecto de los empresarios en Chile? ¿Una visión más unida, menos a la defensiva, más a la ofensiva? ¿Qué es lo que has pensado si tú tuvieras que hacer un diagnóstico? Yo creo que hay gente muy valiosa representando al mundo de los empresarios, pero desde el punto de vista de la narrativa, podemos hacer la misma crítica de los políticos, pero en el fondo creo que los empresarios en sí mismos también tienen un rol que jugar. ¿Y cuál es tu Claro, visión? de esa primero narrativa? creo que ha cambiado. Yo creo que hay más empresarios en el fondo, por ejemplo, que al mismo tiempo que son líderes de empresa y que tienen que dedicarle mucho tiempo y energía y cabeza a liderar su empresa, están participando más en lo público. No era fácil entusiasmar a personas hace 15 años atrás, digamos, de que se metieran en la SOFOFA, que asumiera liderazgo, en fin. Y hoy día se está dando con más fluidez, digamos, eso. Hoy día está Rosario Navarro, antes fue Ríjar, en fin, en SOFOFA me refiero después de que yo fuera presidente, y me parece que se está dando con más fluidez, y hay más interés, hay más postores, digamos, para ese tipo de roles de liderazgo, así que eso es positivo. Yo creo que le falta mucho a ese camino, digamos. Yo creo que más allá de meterse a un gremio, que creo que es importante, porque los gremios son las organizaciones intermedias que representan al mundo empresarial. Pero, y por lo tanto hay que meterle más compromiso, hay que participar, hay que... también en el fondo creo yo que tienen que tener un rol público individual, digamos. Yo veo que un presidente de una compañía, un gerente general, tiene que tener un rol público, y no solamente respecto de posicionar a la empresa, lo que hace, en fin, sino que también opinar de las políticas públicas. Finalmente, el mundo empresarial o el ecosistema económico donde se desenvuelve no va a ser sano si tenemos malas políticas públicas, si el sistema político funciona más o menos. Entonces, yo creo que tienen que opinar de mucho más de lo que muchas veces se presupone. Los empresarios solamente opinamos de cuestiones económicas. Si hay una reforma tributaria, bien, demos una opinión. Si hay un tema laboral, bien. Pero ¿qué nos metemos en el sistema político? ¿Qué nos metemos en el fondo, no sé, en cómo funciona la administración pública, el régimen de empleo público? Y al final es totalmente relevante, digamos, porque la empresa interactúa todos los días con instituciones públicas, tiene que obtener permisos de instituciones públicas, y por lo tanto es bien relevante para el mundo empresarial que el ecosistema político funcione bien, la institucionalidad pública del Estado, digamos. Entonces, yo creo que tiene que ser mucho más la opinión de los empresarios activamente en el debate público, tiene que ser más proactiva y más a la ofensiva que a la defensiva. También estoy de acuerdo con tu hiciste esa pregunta, ofensiva, defensiva, mucho más ofensiva, con menos inhibición, con menos complejo. Volviendo a la idea original, las empresas de repente se equivocan, se pegan un costalazo, hay crisis tan profunda como la que vimos nosotros,
Pero bueno, o sea, así como también ocurre en la filantropía, en la política, en fin, cualquier organización, insisto, son sistemas complejos y los seres humanos tendemos podemos, en fin, insisto, el atajo, en fin, son cosas que son muy humanas, digamos, por lo tanto, no hay que, por así decirlo, inhibirse porque en algún momento del tiempo, en los últimos 10 años, como que se pretendió instalar la idea de que había algo estructural en la empresa chilena que tendía al abuso, ¿no? Como si fuera una cosa particular de la empresa chilena. Cuando vemos en el fondo que, no sé, porque la Volkswagen, digamos, cometió un error gigante, una crisis profunda, digamos, con la manipulación de las emisiones de sus autos, y los alemanes no estaban pidiendo en el fondo que la Volkswagen poco menos que se le colocara en la plaza pública. Estaban al revés, diciendo ojalá que al día siguiente de su crisis haga los cambios, resuelva los problemas y siga siendo la empresa que nos enorgullece. Entonces eso nos falta en Chile y creo que en parte es responsabilidad de la pasividad del mundo empresarial y de muchas veces sentirse inhibido de participar en lo público cuando hay cuando en algún momento del tiempo, en los últimos 10 años, no menos ahora creo yo, se hizo un reproche bien profundo a la actividad empresarial. Y hay encuentros, así como hay muy poco encuentro en el mundo político de reflexión de hacia dónde ir, cuál es el sueño país, hay encuentros profundos en el mundo de los empresarios para poder pensar aquello, esa narrativa, esa vocación común, o no hay mucho encuentro y son más bien charlas, son más bien... Yo creo que los espacios de encuentro son los gremios. Eso me parece, el Consejo de la SOFOFA es bien interesante por eso, porque además de la directiva, que son todos o gerentes generales o presidentes de compañía, el consejo, que son 120 personas, la mitad son los primeros líderes de la compañía, de 60 compañías, digamos, o gerentes generales o presidentes, no puede ser otro, o directores, digamos. Y después hay otros 60 que son líderes de gremios regionales y sectoriales. Entonces, ese espacio de 120 personas con la directiva, se discute mucho eso, qué posición se toma, cuál es nuestra narrativa, y eso yo creo que ese es el espacio por excelencia. Ahora, yo tampoco creo que cuando el mundo empresarial es tan diverso, esa es la verdad, hay empresas medianas, chicas, grandes, distintos sectores, pretender que haya un solo espacio que representa el mundo empresarial y que sea el vocero único del mundo empresarial, yo creo que es mejor que hayan como... La ilustración que yo haría en el fondo es que uno puede llegar a un destino con un mega portaaviones, digamos, y avanzando lento, así sin mucha capacidad de moverse y de adaptarse a ese destino que sería el proyecto país, por así decirlo, versus muchas barcazas pequeñas, livianas, que están haciendo cosas distintas. Es más genuina una representación más descentralizada que una cosa como que la SOFOF y la CPC o quien sea, digamos. Y lo mismo ocurre en todos los mundos, digamos. ¿Quién representa el mundo del trabajo? ¿La CUT? ¿Las otras centrales de trabajadores? ¿O es mucho más representativo la diversidad de sindicatos individuales de cada empresa, digamos? ¿Quién representa a la sociedad civil? Entonces muchas veces yo alguna vez me acuerdo en los días posteriores del estallido una idea que me parece que sí, me sigue pareciendo buena, que estos conceptos de los consejos económicos y social, que cuando los países están en crisis se juntan distintos actores y tratan de elaborar algunos planteamientos de largo plazo, que eso lo hicimos con Javier Apará, con varias otras personas, hicimos un grupo de personas que yo convoqué, se lo fui a presentar al ministro Briones. Y obviamente a todos nos entusiasmaba mucho la idea, pero donde quedábamos en el fondo, donde nos tramábamos, era, bueno, ¿quién va a estar sentado en esta mesa? Claro. ¿Y con qué representación? Entonces al final concluíamos que no había que dar la pretensión de que estuviera perfectamente bien representado, así, la empresa, la academia, el mundo del trabajo y el Estado, por así decirlo, es bizantina. Es mejor reunir a personas, digamos, que no se arrogan ninguna representación a conversar sobre el futuro de Chile. Y eso ocurrió en un gremio, puede ocurrir en un centro de incidencia como Pivotes, puede ocurrir, en fin, que sean muchos los espacios, ese es mi punto. Si tuvieras que elegir a 3 personas del mundo empresarial que respetas y que dices, mira, esas personas me ha tocado conocerlas en mi paso por los gremios, ¿a qué empresarios de Chile más jóvenes, más viejos, da lo mismo, pero a quiénes tú quisieras poder decir, mira, estas personas me parecen valiosas, que han cumplido esta dualidad de ser muy buenos empresarios y al mismo tiempo ser muy buenos agentes de cambio para Chile y que no se han inhibido y que han empujado y que tienen vocación múltiple, si uno quisiera? Mira, yo me voy a precisamente creo que un buen criterio el que me propone, digamos, porque bueno, a mí me representa mucho esta dualidad entre ser activo en el mundo empresarial y al mismo tiempo ejercer un rol público. Y como le tengo mucho cariño a la SOFOFA, pienso en personas que lideraron la SOFOFA, como Juan Claro. Creo que otra persona que fue clave con una pega más silenciosa, que murió de cáncer joven, Andrés Concha.
ahí tienes dos casos que me causan mucha admiración, que fueron empresarios exitosos. Además, Juan es un tipo bastante creativo, un tipo medio científico, en fin, no es el empresario tradicional. Y además fue súper, muy activo en lo público, digamos. La agenda pro crecimiento, con el ministro, Y era capaz de sentar a la mesa a varios actores, claro. Era muy respetado. Y siempre conversé mucho con él, y ahora él me decía, ojo, que claro, siempre se ensalza mucho mi periodo, en el fondo, cuando yo lideré la SOFOFA y logramos acuerdos con el gobierno del presidente Lago. Pero para ti te toca mucho más difícil porque en los tiempos actuales no es posible hacer lo que nosotros hicimos en esa época. Claro. En esa época la SOFOFA armamos un grupo técnico, el gran articulador era Andrés Concha, el Ministerio de Hacienda armaba su grupo técnico, se discutía abiertamente sin una lógica de cocina, los gremios empresariales tratando de lograr en el fondo ciertos privilegios, era realmente pensando en Chile a largo plazo. Y bueno, ese trabajo técnico entre el mundo empresarial, el Ministerio de Hacienda, llegaba al Parlamento y era todo fluía, digamos, y en poco tiempo se transformaba en ley, digamos. Entonces me decía, hoy día es muy difícil eso porque cualquier cosa que hay una sociedad mucho más activa, mucho más diversa, que está sentado en la mesa y quiere sentarse en la mesa, y por lo tanto lo que concluíamos con Juan era que el gremio empresarial tenía que evolucionar hacia un rol que no puede dejar de hacer, digamos, de participar en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para mejorar una reforma, por así decirlo, pero sobre todo tiene que estar en el fondo hablándole a la opinión pública en general. Y eso es más difícil porque toma más tiempo que algo que uno, por ejemplo, una política pública en la cual el mundo empresarial cree, no sé, modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para que sea realidad va a pasar mucho tiempo. Total. Y eso la gente tiene que sentir que es relevante modificar el sistema de permisos y que esa modificación no es con la pretensión de bajar los estándares. Eso es hablar, socializar, explicar las reformas que el mundo empresarial cree con la opinión pública, con los líderes de opinión, con los medios, y no necesariamente directamente con la política. La política finalmente toma aquello que tiene piso en la opinión pública. Y yo creo que todos deberíamos hacer más eso, de irse directo a hablarle a la opinión pública que ir a tratar de negociar con el Ministerio de Hacienda, una cosa que además es bien infructuosa, porque hoy día esas cuestiones no funcionan. Así que, Bernardo, quiero llevarte ahora al estado de Chile, a la situación en que está Chile. ¿Y en qué minuto tú crees que Chile se jodió, como se dice en términos más burdos? ¿En qué momento Chile perdió el rumbo, dejó de crecer, nos acostumbramos a la mediocridad? ¿Cuál crees tú que es ese punto de inflexión donde de tener un país vigoroso que era líder mundial en crecimiento económico, en destrucción de la pobreza, en generación de empleo, en aumento de salario, nos movimos a un equilibrio de mediocridad muy profundo? Voy a referirme más a la cuestión económica, ¿no es cierto? Que lleva una década y media, ¿no es cierto? La economía está estancada. Yo creo que el punto de inflexión se empezó a producir se habla siempre del 2014, la presidenta Bachelet, con reformas que claramente resultaron demostrar de que no fueron buenas para el crecimiento como muchos anticipamos, digamos. Pero básicamente creo que viene de atrás. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese conjunto de ideas que se trajeron al debate público y tomaron protagonismo y fueron posturas bien dominantes, por así decirlo, tiene que haberse generado un vacío antes para que esas ideas se instalaran. Y ahí también vuelvo un poco al tema del mundo empresarial y probablemente también a los actores políticos que quizás tienen una mayor cercanía con que el crecimiento es muy relevante y que hay que dar espacio de libertad para que el sistema económico, que está compuesto por múltiples empresas que toman decisiones totalmente descentralizadas, que son difíciles, por así decirlo, de orientar desde el Estado, que se empezara a tener una visión crítica de ese sistema, digamos, y que era necesario sobre regularlo. La regulación es necesaria, ya hay distintas intensidades que uno puede aplicar a una regulación. Creo que desde hace una década y media a esta parte se nos pasó la mano en el fondo hacia pensar en el fondo que la mejor manera de que las múltiples empresas que participan del sistema económico terminaran en el fondo no solamente haciendo crecer la economía, sino que también con estándares ambientales altos, con protección de los derechos de los trabajadores, etcétera. La única manera era, ¿no es cierto?, una regulación tan intensa como que finalmente termina perjudicando al mismo sistema que pretende regular, digamos. Si una regulación no es empática con la complejidad del sistema que regula, termina parando el engranaje, digamos. Yo creo que eso pasó en Chile. Y creo que en el periodo previo, creo que nos fuimos quedando en silencio, como dice hay un libro de quién era, Daniel Mansui. De Mansui.
donde se supuso que el sistema estaba totalmente validado, que Chile estaba con piloto automático, que en general uno podía haber un gobierno de centro-izquierda, un gobierno centro-derecha, pero actuaban dentro de un cierto perímetro, claro. Y probablemente nos fuimos quedando en silencio. Y creo que se asumió que era como el libro del fin de la historia, de que ya la política no era relevante, de que no había amenaza y por tanto, ¿para qué preocuparse de la política? Claro, nos pusimos demasiado tecnocráticos, como que bastaba la evidencia para que las cosas en el fondo se pararan por su propio peso. Digamos. Que una vez, cuando yo estaba en el 2017, en la primaria presidencial competía contra Osandón y Piñera, en paralelo en la izquierda había Ricardo Lagos competía, y me acuerdo que lo bajaron por Guillé. Claro. Y fui a ver a Ricardo Lagos y le dije, mire, don Ricardo, primero lo quiero felicitar porque creo que usted fue un presidente bastante serio. Lo fui a ver en privado a su casa, pero le tengo que hacer una crítica, le dije, porque yo no entiendo, le decía a Ricardo Lagos, cómo es posible que la nueva izquierda, los más jóvenes, no hayan tenido vasos comunicantes con su izquierda, que fue una izquierda que, lejos de ser una izquierda extrema, que no miraba el crecimiento del país como un objetivo, sino que lo tomó como propio. Lagos llegó a decir hay que crecer y punto como presidente. O sea, realmente tenía conciencia de que el motor del crecimiento económico era la gran política social. Sin complejos abrazó esa bandera y no logró, creo yo, a los Giorgio Jackson, a los Boric, que venían con mucho ímpetu abajo, tener una conversación profunda para que esas nuevas generaciones no es que hicieran lo mismo, pero construyeran un segundo piso de la casa, más ambicioso, con mirada de futuro, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, y no que vinieran con un relato tan añejo, tan poco de futuro, y que además terminó siendo un relato muy fracasado. Piensa tú que Boric no solamente tuvo un éxito electoral, pero el punto de vista de los... si tú lo evalúas como alguien de extrema izquierda que lo mira y dice, este compadre terminó haciendo todo lo contrario a lo que se suponía que venía a hacer. O sea, fracasó su gobierno, pero además el proceso constituyente se le dio vuelta, consagró la constitución de Pinochet, consolidó la ISAPRE, consolidó la AFP y además le entregó el gobierno a José Antonio Kast. Entonces, yo creo que nos perdimos mucho tiempo desde esta bajada de Lagos que me tocó a mí vivir en 2017, a lo que hoy día de a poco uno esperaría que ocurra, que tampoco es tan fácil que ocurra. Yo creo que Boric sí gobernó menos de extrema izquierda como muchos esperamos, lo que es una buena noticia, pero lo que me preocupa a mí es si esa izquierda a futuro va a volver a ser una izquierda moderna que mira el futuro o va a tratar de ser más parecido a ese momento que tú describiste, que yo creo que fue bien nefasto, que fue el momento de Arenas, o sea, la reforma de Arenas, que aquí mismo Mario Marcel sentado en esa silla me decía que estaba completamente en desacuerdo y que realmente se le mintió a Chile, se le dijo que no iba a afectar la inversión. Fue una pésima reforma, yo voté en contra. Me preguntaba una de las invitadas que tuve aquí que por qué creía yo que la derecha había votado a favor o por qué se hizo esa cocina. Y yo le explicaba, yo tenía libertad de votar en contra porque era de Bópoli y Bópoli no estaba en la cocina, pero probablemente muchos de la UDI y de RN que estuvieron en esa cocina se tuvieron que conformar con el mal menor porque no tenían los votos. O sea, si no llegaban a esa cocina, la reforma iba a ser mucho peor. Entonces, y aquí la pregunta que te hago de vuelta es, como empresario, si tú tuvieras que elegir 3 reformas al hueso, que tú sí, yo creo que estas 3 reformas, si se hacen, van a ayudar a reperfilar a Chile para crecer, ojalá al 4 o 5%, para poder generar empleo, para poder ser un país vigoroso. ¿Cuáles serían esas 3 reformas desde alguien que hoy día ya lo vive más en la cancha con una empresa bastante relevante para Chile? Yo diría que la 1, 2 y 3 es el sistema de permiso en su amplio concepto. Okay. Hay algunos avances, como fue la ley de permisos sectoriales, hay algunas intervenciones quirúrgicas en el proyecto de ley de reconstrucción que se discute hoy día, pero todavía está pendiente una reforma mucho más ambiciosa del sistema de permiso. No hubo un equivalente a la reforma tributaria de Bachelet, que por así decirlo, estropeó el sistema de permiso en algún momento de tiempo específico. Fue una acumulación de pequeños cambios que terminó en un sistema totalmente kafkiano, como lo dijo el mismo presidente Boric. Boric habló de un sistema kafkiano. Y la verdad que esa es una gran tarea pendiente. Cuando yo pienso en el proyecto de ley de reconstrucción, que supongamos que se aprueba o no se aprueba, en fin, pero en las próximas semanas, ¿qué viene después? Vamos a suponer, digamos, que vamos a dedicarnos a gestionar los problemas de las personas, como muchas veces voluntariosamente creen, ¿no es cierto?, los gobiernos que asumen, que basta con un cambio de elenco, con una nueva energía, con un nuevo liderazgo, con más gestión, digamos, para que se resuelvan los problemas. Yo creo que se requieren reformas bien estructurales en el sistema de permisos,
Y volviendo al tema de que la economía está inserta en la política, en el sistema político, en el régimen de empleo público. Está bien, parecen muchas cosas para que un gobierno cometa en su periodo de administración, que son solamente 4 años, pero por lo menos tienen que ser enunciadas, tienen que ser... O sea, yo digo siempre, la política, el mundo empresarial, y creo que cuando hablamos de que nos quedamos en silencio, tú hablabas del mundo de la centroizquierda, de Lagos, digamos, yo creo que también de distintos sectores dejamos de concebir la política como... La política tiene un doble rol, digamos. Por un lado, los sectores políticos tienen que mostrar sus máximas ambiciones, es decir, mire, yo creo en un sistema tributario de estas características, un sistema de evaluación de impacto ambiental de estas características. Este es mi óptimo. Claro, y eso es muy relevante siempre decirlo. Claro. Y después tú entras en la cancha, porque la política es eso, a negociar y llegar a un punto medio. Pero todos saben lo que tú pensabas y en el fondo cuál es tu postura óptima. Y creo que es muy relevante que eso quede bien revelado. En el fondo la política al mismo tiempo es competencia entre proyectos políticos y acuerdos y diálogos para llegar a puntos medios. Pero si tú resignas el primer rol, bueno, finalmente lo llenan otros, digamos. Y por eso yo cuando me preguntaban por el proyecto de ley de reconstrucción, hay una dosis también de competencia. Es difícil pensar que habrá un gran acuerdo nacional en torno al proyecto de ley de reconstrucción. Quien lo pensó, me parece que no veía la realidad, ¿no es cierto?, de la política actual. Entonces yo prefiero que se juegue este gobierno por sin diluir el proyecto de ley de construcción, para sacar los votos que pueda y salga adelante, porque tampoco se puede eternizar esta discusión para que tenga algún impacto, no solamente importante en los contenidos que tenía, sino que también la oportunidad en la cual empieza a regir. Y en términos de Pivotes, que es una institución que tú creaste, una fundación, una ONG, ¿cómo ves su rol? Bueno, no autodenominamos centro de incidencia y no es fácil explicarlo porque, claro, naturalmente todo el mundo dice centro de estudio, en fin, etcétera. ¿Por qué nos llamamos centro de incidencia? Porque hay muchos centros de estudio en Chile que hacen una gran pega y nosotros obviamente nos basamos en la pega que hacen ellos, digamos. No vamos a ser nosotros los que inventemos la rueda, probablemente la evidencia, las políticas públicas con su respaldo están en el Centro de Estudios Públicos, están en Horizontal, están en centros de investigación, en universidades, y también están en otros países. Por supuesto que nosotros no es que hagamos solamente incidencia y siempre elaboramos un cierto documento inicial que funda nuestra propuesta. Quiero mandar saludos a Toño Valenzuela, que está hoy día... Toño Valenzuela, director ejecutivo Pivote, que ha estado casi desde el inicio. Gran valor, yo lo conozco harto, así que creo que es un buen elemento. Entonces, la incidencia, nosotros decíamos... ¿Qué es lo que significa la incidencia? Porque en el fondo... De aquí, mira, si uno dijera la política no gana valor. Al final de la cadena de valor está el político profesional que tiene que acordar la ley en el Parlamento. Y al principio de la cadena de valor está... Conozco ese mundo. Tú lo conoces muy bien. Y al principio de la cadena de valor está los que generan el conocimiento. Desde un centro de investigación o una universidad, un poquito más acá hasta los centros de estudio. Y nosotros veíamos que había un vacío entre el conocimiento y la política profesional y la ciudadanía. Entonces la incidencia es básicamente decir... sin perder el rigor, sin dejar de fundar nuestras propuestas en evidencia y en datos, es básicamente conectar esas propuestas de política pública con la ciudadanía y con el sistema político. Y eso requiere una cierta labor de decodificación. El documento que hace 3 centros de estudio en conjunto para armonizar el Estado, que los hubo, se van a caer en un librero si ese documento no se decodifica y no se hace un esfuerzo sistemático, como los fenicios, por así, de conectarlo con la ciudadanía y de conectarlo con los políticos, digamos. El político no tiene por qué ser aquí en el fondo como las cadenas de valor del mundo empresarial, que hay especialidades, digamos. Es distinta la especialidad de un investigador que la especialidad de un incidente. Entonces nosotros veíamos un vacío, sobre todo en el mundo, y la incidencia no puede ser neutra, entre paréntesis. Nosotros por eso publicamos en nuestra página web nuestras creencias. Y claramente somos una institución que tiende a creer más, ¿no es cierto?, en los espacios de libertad, para que se despliegue la iniciativa privada, para que se despliegue la filantropía, y menos en la conducción del Estado. Entonces decimos nuestras creencias y lo otro que decimos es, miren, las propuestas de política pública que nosotros proponemos tienen 2 fundamentos. Tienen fundamento, por supuesto hay datos y evidencia, pero suponer que solamente hay datos y evidencia es un error. Entonces decimos también hay ideas que subyacen. Y si yo quiero viabilizar esta política pública, por lo tanto, por ejemplo, reformar el sistema de empleo público, bueno, tengo que identificar las ideas contrarias, digamos, que están instaladas, que inhiben el cambio, así como y desafiarlas con este otro set de ideas, digamos, y ahí vuelvo a la competencia. Claro. Es bueno que los distintos sets de ideas estén bien representados en el debate público. Es malo para Chile cuando hay una pata coja, digamos. Yo no sé. Yo lo que creo, a mí me encanta Pivote, yo creo que soy un fan porque creo que es el espacio, tenemos muchos think tank, tenemos los políticos que son lo que son, y creo que es un espacio muy relevante. Yo creo que Pivotes tiene que meterse aún más en la conexión con los políticos. Yo creo que han sido muy delicados, y yo los tendría, compadre, sentados en las comisiones, hablando con los presidentes de comisiones. Oye, compadre, ¿cuándo nos van a poner en tabla? Si estamos todos de acuerdo. Porque aquí hay muchas cosas que
te lo voy a poner en simple, y aquí me sale mi lado de conocer la política muy por dentro, falta mucho management político. Y no es que los políticos sean malos. No. Desgraciadamente, o sea, puede ser mediocres muchos, pero en el fondo no, están preocupados mucho más del matinal, de las cuestas de la próxima semana, de la elección, y todo mirada más consistente, de empujar, de ser... El burro muchas veces logra las cosas por insistente, no por bonito. Entonces, creo que ahí hay una parte, mi única recomendación, con todo el cariño que le tengo a Pivotes, de que se atrevan y tal vez... Sí, ese es un debate que hemos tenido, porque quizás tú me puedes ayudar a zanjar la discusión. ¿Cuál es nuestro punto? Nuestro punto es el siguiente. Nosotros, otro sello que queremos imprimir es que nos vamos a meter en políticas públicas, en desafíos país, donde las propuestas para enfrentarlo, en nuestra opinión, Sí. no están todavía en el perímetro legislativo, no están en la agenda legislativa. ¿Por qué? Porque son costosas políticamente, porque son un poquito más de largo plazo, porque no son, por así decir, low hanging fruits, digamos. Y nuestro rol es decir, bueno, ¿cómo logramos que estas cosas que están fuera del perímetro, porque por todas las razones que acabo de explicar, se acerquen al perímetro y entren al perímetro? Eso está perfecto. Una vez que entran al perímetro, efectivamente, nosotros deberíamos por acompañarlo ejemplo, en el proceso legislativo, digamos. O sea, si yo fuera Pivote, diría, padre, voy hasta el final, porque ¿qué es lo que pasa? Si no, muchas veces las dejáis dentro de la esfera y no pasa nada. O sea, yo tengo el caso de Kiri, que logramos sacar la ley de los niños, fueron 4 años de pura pega. Entonces, empujar. Había una fundación que era Kiri, y es para todo Chile. Pero en el fondo, y lo otro que nosotros no digo que sea el sentimos... tema de la educación, pero ustedes, en los temas que tomen, yo si fuesen ustedes, me invertiría, gastaría recursos en un abogado que lo ayude. Te lo insisto, no es que los tipos... Yo cuando saqué la ley de los niños con mucha gente, con Boric, con Cataldo, hoy día con el gobierno del presidente Kast la estamos implementando, con Fernando Peña, que es el director de la JUNAEP, con la ministra de Educación Arzola, me doy cuenta que al final no era que no querían avanzar, es que no estaban en sus prioridades. Entonces, lo urgente mata lo importante. Solo alguien que esté como Pivotes, con perseverancia, pidiendo, oiga, presidente de la comisión, ¿qué es lo que va a pasar mañana en la comisión? No, tenemos 5. Pues puede meterme el proyecto que tal vez no es urgente, no está en la encuesta, pero que, por ejemplo, empleo público, un buen ejemplo. Oiga. Claro, pero no hay ni siquiera hay una reforma de empleo público en el Parlamento. Entonces nosotros estamos tratando de asumir el rol de decir, bueno, va a venir una coyuntura, han habido varias, pero no han sido suficientes para que empleo público sea una reforma que se ingrese al Parlamento. Por ejemplo, el caso de la licencia médica falsa. Hay un montón de crisis que uno dice ya, es el momento para reformar el empleo público. Mi único punto, Marano, es que el management político, creo que así como tú identificaron en Pivote que faltaba esta conversación, creo que el enlace entre ese horizonte del think tank más cercano al mundo político, falta mucho. Sí. Y los políticos ahí sí están mal, y es culpa también de los políticos. Ahora, lo otro que puede haber, una manera de lograr ese rol más en el Parlamento, y en coherencia con nuestra esencia, es también yo veo una siguiente necesidad, digamos, que, insisto, yo no soy los que andan, que están en el carro de pegarle a la política, de los políticos. No, para nada. Pero creo que, por ejemplo, los políticos cuando salen de la comisión están enfrentados a la prensa. Está una cola de gente haciendo... Entonces, ayudarlos a construir narrativa, digamos. Oye, mire, ¿sabe por qué es relevante? ¿Por qué el empleo público es una palabra tan abstracta, tan latera para la gente? ¿Cómo logramos en el fondo que se conecte con la gente? Y ayudarlos, incluso nosotros vamos a las comisiones. Pero no necesariamente vamos a colaborar a que mejore el artículo 44, en el fondo redactarlo un poquito mejor de lo que estaría. Eso hay muchos abogados secos que hacen esa pega. Nosotros vamos a decir, mire, nosotros creemos que en esta materia hay que hacer esto, la máxima ambición. Claro. Ahora, la política la respetamos porque es un rol totalmente distinto al nuestro. Ustedes llegan a puntos medios y acuerdos, digamos, pero nosotros somos los que marcamos, ojalá, ese destino final de cómo debe ser una reforma del empleo público. Ahora, claro, si hay un avance en algún aspecto de las cosas que nosotros planteamos, estoy de acuerdo contigo, debiéramos acompañarlo dentro del Parlamento y lograr que salga adelante. Y la verdad que quería llevarte ahora a otro tema, salir un poco de la política, y... ¿qué opinas tú de la discusión de la filantropía y el rol que juega la filantropía? Ya hemos hablado de la política, la empresa, pertenece a una familia que tiene altos ingresos, y ¿qué rol lo ves ahí? Si lo has estudiado, si es algo que te motiva. Algo lo he pensado porque, bueno, fui director del Hogar de Cristo durante, no sé, creo que 6-7 años, y ahí vi en directo, en el fondo, la labor de una institución tan extraordinaria como esa, digamos. Te voy a dar una opinión respecto de así como de cómo la filantropía puede hacer un aporte de mayor escala, por así decirlo, a los desafíos públicos en Chile. ¿A qué me refiero? Hay muchas instituciones filantrópicas que hacen una pega increíble en un nicho, digamos, no sé, tal fundación administra un colegio en alto hospicio que lo hace espectacular.
En fin, la fundación de mi madre que hace contribuciones en San Bernardo en torno al colegio de Leodoro Mateosa, que es de la asociación primaria, y la de mi hermana que hace en el fondo apoya a las madres para que apoyen la educación de sus hijos. Entonces, cuestión extraordinaria, digamos. Ahora, ¿cómo lograr? Yo creo que las fundaciones filantrópicas debieran también tener el siguiente rol, digamos, de decir, bueno, ¿cómo logramos lo que decías tú respecto a la política pública de los niños? Que además de que estoy haciendo intervenciones extraordinarias en lugares concretos, ¿cómo la escalo? Transformemos eso en una política pública para que se escale, porque el nivel de escala que tiene el Estado es totalmente insuperable. Y eso se lo aprendió a lograr de Cristo. Lograr de Cristo cuando innovaba, por ejemplo, en las residencias para menores. Siempre se autoimponía un límite. Decía, yo no puedo traer la modelo finlandés que vale, no sé, 10 millones de pesos por niño que está en el hogar, digamos. Porque eso nunca va a ser escolable en Chile. Lógico. Entonces voy a autoimponerme el mismo presupuesto que tiene hoy día el Estado por niño en hogares de menores, y voy a tratar de hacer la mayor innovación con ese presupuesto limitado. Y eso implica, están diseñando algo que eventualmente puede ser escalable. Bueno, es lo mismo que me tocó ver en la Fundación Educa Araucanía, que impulsó Ignacio del Río, que tomó el colegio con Peor Sims en la Araucanía, en San Francisco, Cunco Chico, el colegio se llama San Francisco, y con Rosita Puga, con todo el equipo, y lograron llevarlo a un nivel muy potente, pero respetando, autoimponiéndose que tenían que funcionar con el presupuesto del Estado. Claro. ¿Por qué? Porque el sueño de la fundación es que esto sea replicable en todos los colegios rurales, claro, las escuelas rurales. Entonces, el fondo para que los niños tengan igualdad de oportunidades. Políticas públicas que podrían activarse a partir de esa experiencia que tú acabas de describir. Nosotros, por ejemplo, proponemos, ya algo se ha avanzado, hay una indicación, de hecho, en algún proyecto de ley educacional del que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, que lo ha trabajado José Manuel Astorga. Proponemos que extender y masificar el concepto de la administración delegada. O sea, ese colegio que tú me acabas de describir, si está dentro del presupuesto, en el fondo del Estado, la subvención o la subvención normal o preferencial, bueno, ¿por qué no escalarlo? ¿Por qué que esa institución no tome 3 colegios más? Totalmente. Y que sean incluso colegios públicos del SLEP, y el SLEP haga un contrato de administración delegada con esa fundación. Por así decirlo, si uno agarrara todos los establecimientos... Que además a la fundación le vendría muy bien porque la economía de escala, cuando ya administráis 3 colegios, claro, mucho mejor. Además yo creo que las economías de escala son gigantes. Y te doy un ejemplo que es más provocador, digamos. En Perú hay un empresario que se llama Carlos Rodríguez Pastor, que es muy grande, muy importante, y que tiene una red de colegios que se llama Innova Schools. Creo que el costo por alumno es más o menos parecido a lo que es la subvención en Chile. Esos 100% no tienen recursos públicos, pero atienden a clase media peruana. Tiene, no sé, más 150.000 alumnos. Y yo un colegio con fines de lucro. Son una red de colegios con fines de lucro. Pero los resultados educacionales son espectaculares. Entonces yo creo que hay que volver a instalar yo creo que la discusión del lucro o no lucro en la educación le hizo peso al sistema educacional. Porque se presupuso que yo creo que los SLEP tienen que ser organizaciones de segundo piso, que articulan, digamos, ven la red de establecimientos que hay en su macrozona, que dicen aquí está el percentil de mejores desempeños, voy a tratar de que estos de mejores desempeños absorban a los de peor desempeño y se formen redes con mayor escala, esta lógica de educación en red. Y ese tipo de cosas en Chile, claro, alguna vez nosotros planteamos esto, la administración delegada, incluso personas cercanas a Pivote, en fin, se escandalizaron, digamos. Ustedes quieren volver a privatizar la educación, en fin. Le dice, mira, la educación es un bien público complejo. Por esa razón, porque hay asimetría de información entre los padres y el alumno que está seleccionando un colegio y el resultado de ese colegio, porque solamente lo va a saber cuando egrese, por así decirlo, es la razón por la cual tiene que haber una mayor intensidad regulatoria. Pero si tú tienes un buen rayado de cancha para que configure lo que es educación pública, yo creo que no hay ninguna incompatibilidad que en ese espacio participen establecimientos privados, filantrópicos o incluso privados con fines de lucro. Y por lo tanto creo que las fundaciones tienen que de repente a las fundaciones les cuesta pisar callo, les cuesta, sí, porque además dependen de repente tienen programas con el Estado, les cuesta levantar la voz. Les cuesta levantar la voz, son muy cuidadosas en ese tema. Te quiero llevar a una discusión más filosófica. Tú eres una persona que te gusta leer y te gusta el debate público. ¿Qué te pasa cuando la gente y muchas personas dicen, oye, creo que en Chile debiéramos combatir la desigualdad de los ingresos? ¿Cuál es tu mirada filosófica frente a la desigualdad de ingresos como concepto en sí mismo? Bueno, puede ser un poquito olímpico hablar de eso de mi parte, digamos, pero así como hablando en términos generales, como objetivos país, por así decirlo. Claro, en el fondo la naturaleza humana está en el fondo que se generan espontáneamente desigualdades. Las personas aspiran, ¿no es cierto?, a desarrollarse, a crecer, si estáis trabajando, ¿no es cierto?, de analista en un área
CMPC, sueñas con llegar, ¿no es cierto?, al lugar más alto de la administración de una empresa, digamos. Entonces, bueno, eso es humano y lo relevante en el fondo que nunca va a ser en el fondo lo que realmente debiera ser, en el sentido de que esa persona tenga la oportunidad para llegar, ¿no es cierto?, a ese lugar. Y cada vez más podemos ver en el fondo personas que llegan a distintas organizaciones a liderarla desde lugares que no sé, porque hace 50 años en Chile no hubiera sido posible. Entonces, esa evolución de que siempre en el fondo estemos sistemáticamente procurando que se empareje la cancha, por así decirlo, es mucho más relevante que procurar en el fondo que haya una desigualdad de resultados, una igualdad de resultados, por así decirlo, o de ingresos. ¿Qué es lo que te genera Ese es un ejemplo que siempre me ha gustado, digamos, si uno esto es medio caricaturesco, pero creo que es una buena forma de ilustrarlo. ¿Chile estaría mejor o peor si fuéramos a Silicon Valley y dijéramos a los 5 empresarios más grandes del mundo, digamos, le dijeron, vénganse a Chile, traigan toda su empresa y aquí les ofrezco las mejores condiciones, capital humano, etcétera, etcétera, etcétera? La desigualdad se aumentaría en forma gigantesca, digamos, en Chile. Pero Chile sería un mejor país. Entonces, yo creo que ese es un tema de... Ahora, obviamente, en el fondo hay desigualdades cualitativas de trato que son inaceptables, digamos. De repente, claro, el que está arriba se anda por la vida, en el fondo, caminando, tratando mal a la gente. Bueno, eso es mucho más grave, es que esa persona tenga, en el fondo, un nivel de ingreso muy superior a la otra persona. Si se tratan bien, horizontalmente, es mucho más relevante que la desigualdad de ingresos que tienen esas dos personas, digamos. ¿En qué minuto Chile crees tú va a lograr que los capitales internacionales entren con fuerza, que sientan que Chile es un país donde vale la pena entrar con fuerza, con entusiasmo? ¿Crees que está pasando eso con el gobierno de José Antonio Kast o todavía no? Yo creo que siempre cuando asumen, o sea, es innegable que este nuevo gobierno tiene una mayor confianza, ¿no es cierto?, en el dinamismo empresarial, digamos. Y eso genera una cierta expectativa y por lo tanto ya el cambio de expectativa genera un impulso para que eso ocurra. Pero no es suficiente. Entonces, bueno, viene una batería de cambios, reformas, que algunas de ellas están contenidas en el proyecto de ley de reconstrucción, y dice, bueno, ahí se genera un segundo impulso. Pero finalmente, si queremos que esto se transforme en llegada de inversionistas extranjeros, locales, chilenos, medianos, grandes, una empresa chica que quiere crecer, ¿por qué no nos ponemos la meta que esa empresa pequeña, que un emprendimiento, por ejemplo, que quiere escalar en Chile, que escale en Chile y que su primera decisión no sea ir a domiciliarse a Delaware? ¿Por qué se domicilian en Delaware? Porque ahí está el ecosistema más espectacular para capital de riesgo, en fin, etcétera, etcétera. Está todo diseñado y las cosas que pueden hacer los emprendedores en esa geografía son precisamente las cosas que se requieren para crecer. Distintas fuentes de financiamiento, series de acciones, en fin, hoy día hemos llenado de restricciones. Entonces lo primero que hace un emprendedor es domiciliarse en otro lado. Ahora, obviamente tiene sentido que se vayan a otras latitudes porque son mercados mucho más grandes, pero quizás las primeras etapas podrían quedarse más tiempo en Chile. Y eso hay temas regulatorios, hay temas de desincentivos, cosas que parecen así como que transferencia de plata a los más ricos, el impuesto a la ganancia capital, por ejemplo, que parece una cosa evidente porque le estamos quitando plata a la especulación bursátil, por así decirlo. Bueno, ¿qué es lo que hace ese emprendedor cuando pasa del primer ronda de capital semilla? Después valoriza la empresa en 5 veces lo que valía inicialmente, y esa ganancia capital, bueno, ¿por qué en Estados Unidos no se graba? Claro. Y eso implica que los emprendedores deciden escalar allá y no acá. Entonces, yo creo que en el fondo el sistema de evaluación de impacto ambiental, alguien me preguntaba el otro día por qué Chile empezó a invertir menos en las últimas décadas y media. Bueno, suma todas aquellas postergaciones de proyectos que ocurren cada año por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y suma aquellas postergaciones que se cancelan. Sume aquellas que no ingresaron porque ya sabían que... Y que no ingresaron porque es cuesta arriba. Entonces son miles de decisiones que se dejaron de hacer. O sea, un año de atraso un proyecto es costoso para la economía. Totalmente. Y por lo tanto, no debe extrañar que estemos invirtiendo, no sé, un 20, 21% del producto cuando deberíamos invertir un 30%. Y eso también ahí hemos hablado de varios que no siempre tienen suficiente ambición para pararse en el debate público y decir las cosas por su nombre. Ocurre mucho que los inversionistas extranjeros también son bien diplomáticos, digamos, por razones obvias, porque no quieren, en el fondo, en un país del cual no son de ahí, no quieren ser muy críticos, pero ¿qué es lo que tiene ese inversionista extranjero que tiene un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental? O sea, que puede estar atrasando y atrasándose,
su función objetivo es ya, bueno, está bien, nos atrasamos, pero tenemos que estar en buena con la autoridad, así que no digamos nada. Y siempre las maravillas de Chile. Oye, mira, si no, Chile funciona perfecto, en fin. Y eso también genera una sensación de que somos los locales los que los quejamos y los extranjeros están felices con Chile. Yo les digo, oye, yo prefiero evaluar a los extranjeros con las cosas que hacen, Más que por lo que y la inversión no está llegando en la magnitud que se necesita. ¿Vamos a ver algún día a Bernardo Larraín Mate de candidato? No, porque vuelvo al punto inicial, digamos, de ser de esta combinación de mundo empresarial y del cual no hablamos tanto. Porque estoy hoy día liderando una empresa que está con alto desafío. Eso es lo que me motiva por los próximos 10 años y complementar eso con el rol público que ejerzo a través de Pivotes, pero no. Ahora, creo que es fundamental que haya más personas que sean candidatos y que vengan de distintos mundos. Yo no me creo este cuento de que necesitamos gente buena en todas partes. Gente buena en todas partes, y puede venir del mundo de la empresa, puede venir del mundo de la sociedad civil, de la academia, en fin, todos bienvenidos. Quiero agradecerte, Bernardo, por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. Les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos una vez más este domingo y nos vemos el próximo domingo en Felipe Podcast. Muchas gracias.